habemos tantos seres humanos que vamos con el corazón roto por la vida, ¿no? Y me impresiona mucho porque yo lo pienso como si se te rompiera la pierna y vas al doctor y te dice, tienes la pierna fracturada y tú dijeras, bueno, ok, entonces me voy cojeando. Claro que otra parte de mi cuerpo va a empezar a sobrecargarse y se va a quebrar también. A pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho de poner a las emociones en primer plano, la gente sigue dándoles la vuelta, ¿no? La gente pues les duele, les angustia, o sea, todo eso que no nos gusta, Freud se dio cuenta de que lo reprimimos y lo mandamos al inconsciente. Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más de Está Cabrón, pero se puede. Y estamos aquí hoy para hablar de un tema que a mí me encanta, que es el tema de las emociones del líder. Este capítulo es patrocinado por speakersmexico.com, la agencia de conferenciantes para todos sus eventos empresariales. Y hoy nos acompaña Laura Herding. ¿Lo dije bien? Sí. Laura, además de ser amiga, de ser hace muchos años, de una historia de vida maravillosa, hoy se ha vuelto una experta como consultora en lo que son las emociones. Y vamos a tocar el tema de liderazgo y enfocado mucho al líder, no necesariamente empresarial, sino al líder como sistema de vida, como estilo de vida, que les toca a las amas de casa, que les toca a los padres, que les toca a los entrenadores de equipos, a los empresarios, el líder. Y el líder hoy, y lo platicábamos, es un tema que se rige hoy más por el tema emocional que por el tema técnico, de alguna forma. Los liderazgos han cambiado, la forma de llevar a la gente ha cambiado, la forma de negociar con tus hijos ha cambiado y la forma de entrenar se ha cambiado. Ya los líderes anteriores autocráticos, los líderes porque yo lo mando, el líder porque yo soy el jefe, ya no funciona. Y para que funcione bien tenemos que entender la parte de las emociones. Gracias que estás con nosotros. Feliz de estar aquí, al contrario. Gracias por la invitación. Normalmente platicamos un poco quién es el invitado. Platícanos, ¿quién es Laura? Bueno, soy Laura Elena Herding, soy psicoanalista. Yo crecí en una familia en donde mi papá sufría de fuertes depresiones y de paranoia y por eso estudié psicología, como para ayudar a otros, como a nosotros nos ayudaron cuando él se ponía mal. Y bueno, pues me ha apasionado, me encanta mi trabajo y esta parte del encuentro con el ser humano y de poder ayudar y generar un espacio para que el otro pueda hacer un cambio de vida, pueda tener una vida mejor, me fascina, me conmueve siempre. ¿Y cómo llegas al manejo de las emociones como un eje tuyo en tu forma de trabajar? Porque da mucha consulta, además, y en estas consultas me imagino que el tema emocional siempre está presente. Sí, de hecho yo me dedico al psicoanálisis y a mí me sorprende mucho porque muchos colegas como que un poco desprecian el tema de las emociones, ¿no? Por estar en un rollo, pues que sí es importante de entender el funcionamiento del psiquismo, o sea que es apasionante. Pero yo digo, sí, pero el que viene a consulta es un ser humano que está sufriendo. O sea, no puedes como clavarte nada más en qué procesos psíquicos está utilizando, tienes que atender el sufrimiento, la angustia, el miedo, el enojo. Entonces eso está ahí todo el tiempo, en la consulta, en la vida, obviamente en las empresas, en todos lados, porque somos, hasta hoy, los que vamos a trabajar y los que estamos en casa somos seres humanos, ¿no? Quizá después eran máquinas, pero hasta hoy somos seres humanos y pues es parte inherente al ser humano. Damos por hecho que entendemos qué son las emociones, pero ¿qué es una emoción? Porque para poner el piso, porque a lo mejor creemos que la emoción es que estoy contento, estoy triste, son parte de las emociones, pero ¿qué es una emoción? Mira, a mí me gusta también meter el tema de los afectos, entonces voy a hacer como la diferencia entre ambos. De los afectos, o sea, hay un filósofo Spinoza desde el
1600 y cacho, que él hablaba de los afectos como eso que afecta a mi cuerpo y que va a aumentar o a disminuir la capacidad que tiene mi cuerpo de tener potencia, ¿no? Entonces, eso es como algo más primario, más en el cuerpo, ¿no? O sea, que se te acelera el corazón, que se te suma el estómago, es como más biológico. Y la parte de la emoción ya es la parte más social, en donde ya hay una interpretación de eso que me está afectando, ya hay un nombre, bueno, también en los afectos hay un nombre, pero es un nombre dado más desde el otro también, desde la sociedad, y es una forma que tengo también de comunicarme con los otros. Hoy el líder, en cualquier aspecto de liderazgo, se ha olvidado de las emociones. Funciona más hacia lo práctico, hacia lo técnico, hacia lo que yo he aprendido con la vida. ¿Realmente las emociones son parte de sus decisiones? Mira, yo creo que no nada más el líder se ha olvidado. O sea, a mí me parece que también hay que hablar del equipo, ¿no? Porque son las dos partes, o sea, ambas partes integran al grupo, al equipo. Entonces, yo creo que sí, o sea, yo sí observo que se han hecho esfuerzos inmensos y por supuesto que han tenido grandes resultados de poner sobre la mesa el tema de las emociones. Siento que no acaban de alcanzar, y yo lo veo en el día a día, y ni siquiera en el consultorio o en una empresa, o sea, en el día a día, ¿no? Con mi familia, ¿no? Con mis amigos. Y yo creo que esto tiene que ver con que y es lo que a mí me parece que falta un poco de ponerle la atención a esto. El psiquismo se formó para evitar el dolor. O sea, al ser humano, al psiquismo del ser humano, a la mente del ser humano, no le gusta sentir displacer. Entonces, el bebito estaba con hambre, llega la mamá, le da leche, le da pecho, le da mamila, y eso genera toda una situación placentera, muy amorosa, desde el olor, todo. Y entonces, cuando el bebito vuelve a tener hambre y llora, pero la mamá está ocupada y se tarda en regresar, entonces el bebito empieza a recordar esa experiencia de placer para combatir el displacer. O sea, y ahí surge el pensamiento y ahí surge el psiquismo. Entonces, o sea, claro que nacemos con un cerebro, pero no es un cerebro que sí percibe cosas, pero que no piensa todavía. Entonces ahí surge el pensamiento. Entonces, el psiquismo está hecho para evitar el displacer y tenemos muchísimos mecanismos para lograrlo. Entonces, creo que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho de poner a las emociones en primer plano, la gente sigue dándoles la vuelta, ¿no? La gente, pues les duele, les angustia, o sea, todo eso que no nos gusta, Freud se dio cuenta de que lo reprimimos y lo mandamos al inconsciente. Entonces, yo creo que por eso sí, aunque se trata y se habla mucho de tomar en cuenta, y además está como muy demostrado que un buen líder justo sí toma en cuenta la parte emocional, pues hay muchas personas que no lo hacen todavía, ¿no? ¿Y un líder dónde aprende a manejar sus emociones como parte fundamental del manejo de su equipo? Ese es un trabajo personal. O sea, ¿dónde aprende? En el mejor de los casos, en su casa, desde pequeño. Pero muchas veces no es así. O sea, muchas veces en la casa es los niños no lloran, las niñas bonitas no se enojan. Impone. Sí. O sea, no, hay ciertas emociones de las que sí se puede hablar y hay ciertas emociones de las que no se puede hablar en cada familia, ¿no? Y eso, ¿no? No nada más en las familias. Yo me acuerdo una vez el conserje de mi casa le decía a mi hija, las niñas bonitas no lloran. Y yo, pues sí lloran. Entonces, está muy inmerso en la cultura y en la sociedad que hay que reprimir ciertas emociones, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, en una familia en donde sí se podía hablar de las emociones, hay un psicoanalista que se llama Bion, que habla de que la madre hace una función, él le llama de reverie, él asemeja mucho, como todo el proceso emocional, al aparato digestivo.
Entonces, él dice que la madre recibe como el afecto, ¿no? Ese impacto de golpe de cuerpo del bebé y lo traduce, tienes hambre, estás molesto de tener coliquito. Y lo que le devuelve al bebé es algo ya digerido por ella y entonces que va a nutrir al bebé. Y entonces el bebé puede desarrollar su aparato para pensar. Entonces, en el mejor de los casos, viviste en una familia así, pero muchos de nosotros no fue así. Entonces, creo que es un trabajo. Yo un poco me gusta pensarlo como ir al gimnasio de las emociones. Yo he visto muchas veces, Luis, que en realidad habemos tantos seres humanos que vamos con el corazón roto por la vida, ¿no? Y me impresiona mucho porque yo lo pienso como si se te rompiera la pierna y vas al doctor y te dice, tienes la pierna fracturada y tú dijeras, bueno, ok, bye, y me voy. Entonces me voy cojeando, me voy deteniéndome como puedo. Claro que otra parte de mi cuerpo va a empezar a sobrecargarse y se va a quebrar también y se va a tener un problema disfuncional. Y lo mismo nos pasábamos con el corazón roto y entonces pues evadimos y nos metemos a trabajar como locos o estamos de malas ¿no? Y entonces un poco lo veo como una rueda de bicicleta, como nuestra vida. Entonces está el aspecto personal, profesional, familiar. Pues obviamente alguno de esos va a empezar a tener abolladuras, ¿no? Y entonces cada vez nuestra bicicleta va a ir más chueca por la vida, ¿no? Entonces creo que hay que atender esa parte, o sea, y creo que un primer paso yo le llamo como el gimnasio de las emociones, que es, a mí me dio cáncer, entonces fue como una pesa así de no sé cuántos kilos, muchísimos. Entonces, como que yo siempre hago la analogía de no sabes cuándo la vida te va a poner una pesa así. Entonces, si tú nunca has ido al gimnasio, pues no va a haber manera de que la levantes. Entonces, ir al gimnasio de las emociones es empezar a contactar con tus emociones, ¿no? A mí me gusta hacer un ejercicio en donde, a ver, haz una lista de las emociones que conozcas, agradables y desagradables, porque normalmente estamos acostumbrados a decir positivas y negativas, ¿no? O sea, como con esta connotación, pero en realidad, pues todas las emociones son válidas. Entonces, cuando hacen la lista, hacen 4, 5, 10, ya muchísimas. Entonces, realmente vivimos en una gran pobreza en cuanto a la vida emocional. Y la vida, o sea, las emociones son lo que le dan color a la vida. Entonces, muchas veces estamos viviendo en blanco y negro, bueno, con un poquito de sepia, pero las emociones pues le dan color a la vida. Entonces, es empezar a contactar. O sea, ejercicios muy sencillos, ¿no? De en la noche, contactar con uno mismo y decir, ¿cómo me sentí hoy? Esto que pasó, ¿cómo me hizo sentir? Y así de fácil. Pero no lo hacemos. Oye, ¿y las emociones se pueden o se somatizan en el cuerpo? Porque hay una tendencia que dicen que todas las emociones no expresadas, ¿cómo es la frase? Cuando la boca calla, el cuerpo grita. Porque somatizas las emociones que no sacas, que te trae. O sea, la clásica de, es que ella se traga todo, ¿no? No dice nada. O él es de los que se tragan todo. Si hay una relación entre la parte física y la parte emocional que logra somatizar el cuerpo en lugar de expresarlo. Mira. ¿O es una teoría nada más? No. O sea, esto además, desde hace muchos años, médicos están hablando de esto, psicólogos están hablando de esto. No siempre es así. O sea, no siempre es una somatización, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dio cáncer, un amigo me habló y me dijo, no seas tan enojona, tan rencorosa. Y yo, pues yo no, la verdad no soy enojona, ¿no? Está muy difundida esta idea de que al que le da cáncer es porque es muy enojón y se traga los enojos, ¿no? No es tan lineal. O sea, sí, obviamente el cuerpo y la mente son un solo ser y obviamente uno se impacta al otro. A todos nos ha pasado. O sea, te deprimes y te agarra un gripón o estás muy angustiado y te contagias de algo porque las defensas bajan, obviamente. En ese sentido siempre hay esa interacción entre ellos, entre el cuerpo y mente. Pero ya para somatizar, estamos hablando como de una... A ver, es que...
cuando Freud empezó a estudiar con las histéricas, era impresionante porque llegaban y no podían ver. Y fisiológicamente, él era neurólogo de inicio, y fisiológicamente decía, esto no puede ser. O sea, no hay forma de que esté ciega. Entonces empezó a darse cuenta de que eran cosas psíquicas que se expresan a través del cuerpo. Ese es otro mecanismo, ¿ok? Entonces, la somatización es cuando de plano nuestra mente no puede pensar de plano nada las emociones. Y entonces el cuerpo se enferma. En la otra le llamo una conversión, porque el cuerpo no se enfermó. O sea, el ojo sigue bien y en realidad cuando se descubre qué es lo que está pasando psíquicamente, volvían a ver, volvían a caminar, etcétera. Entonces hay diferentes, digo, eso ya como que son términos muy psicoanalíticos, pero sí, definitivamente cuerpo y mente pues conviven y se influyen uno al otro. Entonces, Amigos, Laura tiene talleres y tiene conferencias sobre el manejo de las emociones para el líder. Y entrando en el tema empresarial, ¿tú qué has detectado y qué has encontrado y cómo has trabajado el tema del aumentar la productividad de las empresas por medio del manejo de las emociones y educar, a lo mejor, no sé si es válido decir educar, a los nuevos líderes o a los líderes actuales o a los que van subiendo de categoría para que las emociones sean parte importante de la forma de trabajar? sí, creo que a mí me gusta como pensar no nada más en el líder, sino también en el equipo. Si bien está muy demostrado que las emociones, por decirlo así, se contagian. O sea, es más, ni siquiera tenemos que hablar. O sea, si tú estás toda la tarde con alguien súper deprimido, vas a salir súper bajoneado. O sea, hay algo que se contagia. Entonces, sí es muy importante, me parece dos aspectos. Uno, que el líder trabaje sus aspectos emocionales para que él esté bien, ¿no? Para que él de verdad su estado de ánimo sea positivo, sea proactivo, tenga esta motivación. También es importante que pueda ser empático, porque entonces la manera de comunicar una crítica, de comunicar un área de oportunidad, pues va a ser de manera empática. Cuando no es así, el efecto es devastador. O sea, cuando es una crítica así, sabes que ya me di cuenta de que tú eres incapaz, ¿no? Y críticas a la persona, no a la situación, pues obviamente eso no va a ayudar al equipo. Entonces, sí es cierto que el líder tiene pues mayor responsabilidad, justo por algo es el líder, ¿no? Y además de que las emociones se contagian, se ha visto que el equipo voltea a ver al líder, ¿no? Sí. Y entonces la emoción que más se permea es la del líder, ¿no? Pero a mí me gusta pensar también en el equipo. O sea, ¿qué pasa también con las emociones del equipo? Hay un ejemplo muy impresionante que trabaja en su libro de las emociones Gardner. Y entonces él platica de este piloto que era un tirano. O sea, era terrible, era súper iracundo. Y entonces todo el mundo obviamente le tenía pavor y entonces tienen un problema con el tren de aterrizaje y él lo que hace es empezar a activarlo y hacer lo mismo, obsesivamente, ¿no? Que no estaba funcionando. Y duro y dale, y empieza a quedarse el avión sin gasolina y entonces los copilotos no dicen nada, nada. Y se estrellan y se mata gente. Entonces, claro que hay que pensar en ese líder que tiene a todos amedrentados, asustados, aterrados, pero yo también me pregunto, ¿y los copilotos? O sea, ¿qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su historia? O sea, si te das cuenta, Luis, si lo pensamos racionalmente, no tiene sentido. Es decir, prefiero estamparme a que este cuate me grite. No tiene sentido, porque muchas de las decisiones que tomamos no salen de nuestra razón. Vienen desde nuestra historia, desde cosas inconscientes que nosotros vivimos. Y es súper peligroso. O sea, te puedes estampar con tal de que no te regañe tu papá,
piloto. Sí, en un tema así dramático que se van a morir, pero también puede pasar en las parejas, ¿no? Totalmente. O sea, el tema de que no le digo nada a mi marido, no le digo nada a ella, porque mis creencias hacen que mis emociones pues, tengan un respeto así como a la jerarquía y pueden terminar mal. O sea, puede haber un problema con los hijos, pero por no, que viene siendo el equipo, ¿no? Por no poner las cosas claras, por no atreverse a decir las cosas. Entonces, ¿cómo aprendemos? Y danos unos tips, que obviamente, digo, en un podcast es difícil, pero ideas de la gente que nos ve, ¿cómo pueden darse cuenta primero si sus emociones están bajo la mesa o encima de la mesa? Si ya se dieron cuenta, si tienen emociones, que no estoy hablando de que tengan que ir al psicólogo o al psiquiatra, o simplemente es, ¿cómo me hago consciente de que mis decisiones están por encima de mis emociones? Mm, O que mis emociones no están ayudándome a tomar buenas decisiones. ujú. Em, yo creo que hay o sea, bueno, yo creo que ahí nos va a ayudar las neurociencias. Las neurociencias nos explican que hay dos cerebros. El derecho, que es el creativo y es el que siente las emociones. Ujú. Entonces, si yo nada más ando por la vida con mi lado derecho, pues voy a hacer los berrinchazos de la vida y voy a estar llorando en cada esquina o sea, voy a estar con las emociones a súper flor de piel. Em, el psicoanalista del que les hablaba, Bion, ya había dicho que el ponerle nombre a la emoción hace que la intensidad de la emoción disminuya. Porque las identificas. Porque las identificas. Ahora las neurociencias ya nos explican que es el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo entra a ponerle un poco de orden y a contener al derecho. Lo que estás sintiendo es mucho miedo. Lo que estás sintiendo es muchísima angustia. Y eso te hace tener un poco más de control sobre la emoción y hace que la emoción, porque si no está el puro cerebro derecho activo, funcionando, y el otro apagado. Entonces, ya no me acuerdo por qué iba esto, pero bueno, creo que ahí nos puede ayudar como tip, como ejercicio, eso, como tener una lista en el refri, así de, busquen lista de emociones, y entonces poder diferenciar. Yo una vez que venía con mi hija, la chiquita, ella venía en el carro y me venía platicando sobre un pleito que había tenido en la escuela con amigas y le dije, me parece que te enojaste mucho. Me dijo, ¿enojada, mamá? No estoy enojada, estoy furiosa. Y estaba indignada y tiene toda la razón. Y yo creo que a todos nos ha pasado con el marido, con el jefe, con los amigos. Cuando no nos entienden la emoción, ¿no? Muchas veces ese es un tema en pareja, ¿no? Muchas veces la mujer quiere ser escuchada y comprendida y el hombre quiere resolver. Entonces, bueno, pues haz esto y esto. Y la mujer lo que quiere es que te digan, ay, sí estuvo rudo, sí estuvo feo, sí, claro que estás enojada o claro que estás triste. Entonces, el que nos ayuden o nos hagan sentir que pueden entender nuestra emoción hace que la emoción disminuya, que nos hacen sentir acompañados, comprendidos. Entonces, hacer su lista e ir tratando de encontrar la emoción que mejor describe. No es lo mismo sentirme triste que desolado. Sí, o enojado o furioso. O enojado que furioso. O asustado que aterrado. Entonces, aprender a nombrar las emociones. Ahora, siempre el inconsciente, la otra pregunta que me hacía, siempre el inconsciente está ahí jugándose. Siempre. Porque tenemos inconsciente y el inconsciente está vivo. El inconsciente no quedó ya reprimido y apagado. Está luchando, ¿no? Por salir adelante. Esto lo vemos, a todos nos ha pasado que queremos decir mesa y decimos piedra. Fue el inconsciente, no fue nuestra razón. Entonces, siempre va a estar el inconsciente ahí jugándose. Entonces, vale la pena echarnos clavados a nuestras historias, porque muchas veces ahí está el porqué de no muchas veces, siempre ahí está el porqué de lo que está jugándose en mi inconsciente. O sea, la mujer que no se atreve a confrontar al marido y decirle lo que ella piensa, ¿por qué? Igual en su casa lo vio así. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué? O sea, ahí es la individualidad. Mira, por ejemplo, me acuerdo de un caso, cuando hablo de pacientes
los cambio muchísimo Ujú, para que no ujú. se reconozcan. Un cuate que era muy inteligente, pero no podía salir adelante, no daba una, y chafa, y la palabra que él usaba era chafa, 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 chafa. Y entonces él era adoptado y trabajando nos dimos cuenta que él tenía la fantasía de que sus padres biológicos lo habían abandonado por chafa. Ujú. Y entonces él quedó identificado con soy un chafa. Consigo mismo. O sea, soy un chafa y por eso me abandonaron. Era su razón. Era su razón, era la explicación que él se había dado. Ujú. Y entonces él ya era un chafa. Y entonces cuando pudo trabajar eso, Ujú. pudo empezar a ser creativo y pudo empezar a realmente dejar de ser chafa. Pero si no descubres eso, o sea, eso es lo que a mí me angustia un poco, que siento que a veces no se llega a esas profundidades. Y entonces eh, está bien decirle al líder, claro que está bien decirle al líder, a ver, tienes que ser empático, ¿no? Tú tienes una responsabilidad de que tu estado afectivo va a impregnarse en el equipo, tienes que estar automotivado. Qué bueno, el que es así, qué bien. Pero la persona que no es así, Freud decía, hay que regresarle a los pacientes la capacidad de amar y de producir, de trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos como muy neuróticos, como muy enfermos, perdemos esas capacidades. Entonces, es padrísimo tener esas capacidades, Ujú. ¿no? O sea, ya el líder no tiene que entonces estar convenciendo, o sea, pensando en las madres, por ejemplo, de familia, ¿no? Que decías, Ujú. o sea, muchas veces es tan desgastante, ¿no? Para que el niño coopere, para que el chamaco ayude, para que... Entonces, si el niño está bien emocionalmente, más fácilmente solito va a querer cooperar. Entonces, cuando esto no está sucediendo, yo siempre digo, hay que hacer pausas en la vida. O sea, vas mal y luego peor, y esto sigue creciendo como bola de nieve. ¿Y Y no cuándo te te vas a paras. parar? Sí, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando con este chiquito que coopera o este adolescente que está, digo, yo sé que los adolescentes se la pasan mucho tiempo encerrados, pero también a veces salen y platican y Ujú. algo cooperan y algo hacen. Entonces, si todo está muy, muy mal, preguntarles, te veo así, ¿qué tienes? O sea, creo que un buen líder se ocupa de sus emociones y de las emociones de los otros. O sea, creo que el trabajo del líder no es convencer al equipo para que haga las cosas. Es procurar que el equipo esté bien emocionalmente y entonces su capacidad creativa y su Va a salir. automotivación va a salir. Entonces va a ser un equipo líder. A ver, yo soy director de recursos humanos de una empresa y quiero mejorar el estudio 360 o el estudio de clima organizacional, etcétera, y me doy cuenta en esta lectura que existe un tema de liderazgo autocrático, porque llevan muchos años en la empresa, por lo que sea, y no se están llegando a los objetivos que hay. Y tengo mucha rotación de la gente nueva que llega, ¿no? O Ujú. sea, ¿sabes qué? Estos se están yendo por algo. ¿Tú qué nos recomendarías a la gente que está en esta posición de recursos humanos para poder integrar el tema del manejo de las emociones o aterrizar las emociones a los directores para que comiencen a trabajar lo que tú dices, el tema de ser colectivo? ¿Qué le recomendarías a esa o a ese director de recursos humanos si ya tiene visto esto? Pues mira, creo que hay se me ocurren como dos caminos. Uno es esta función del coach, que me parece que puede funcionar bastante bien, sobre todo cuando está como muy detectado que es la cabeza, ¿no? O sea, cuando es algo más generalizado, puede ser más recurrir, pues ya a algo como un taller para todo el equipo, ¿no? En donde se trabaje con diferentes herramientas, esta parte porque, a ver, o sea, yo le puedo decir al líder, a ver, necesitas cambiar tu actitud, necesitas ser más empático, o sea, pero es que si él, su estado afectivo no se lo permite, ¿no? No va a poder. Oye, ¿y hay forma de algún test, alguna herramienta que ustedes como analistas utilizan para definir en qué está fallando este director en su parte emocional?
A mí me gusta la entrevista. La entrevista. Sí. ¿Qué ves en la entrevista? Pues justo. O sea, ¿haces preguntas como muy para sacarle la sopa o cómo? No, justo lo que aparece son ciertos detalles que a mí me hacen dar cuenta por mi escucha psicoanalítica de qué hay detrás de esto, ¿sí? Entonces, se puede ya trabajar qué está pasando detrás de esto, de esta dificultad, porque, pues eso, o sea, yo lo veo mucho, pues sí, o sea, es como a la mamá que le dices, tienes que poner límites. Pues ya sabe la mamá que tiene que poner límites, o sea, si una mamá va a un taller, es porque es una mamá que está preocupada por sus hijos, preocupada por ella ser mejor mamá, ¿no? Entonces, que vayas y le digas, tienes que poner límites, pues ya lo sabe. Por algo no está pudiendo poner límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mamá cayó en cuenta en un taller que no podía poner límites a sus hijos porque ella venía de una madre muy impositiva y entonces se fue al otro extremo, ¿no? Ella quería compensar, ella no quería que sus hijas pasaran por este sometimiento y entonces las que mandaban en casa eran las hijas. Pero entonces, que tú le digas a un líder, tienes que cambiar, dijo, pues sí, pero ¿cómo? O sea, por algo un líder está siendo autocrático, por algo no está, por algo. O sea, no sé, por eso a mí me gusta la entrevista, porque puede ser porque es narcisista y entonces le cuesta trabajo dejar que los otros brillen, porque puede ser que no tiene tolerancia a la frustración y entonces cuando las cosas no salen, pues no tiene autorregulación y entonces explota. Entonces, pues hay que ver qué se tiene que trabajar con esa persona. O sea, es que a mí me parece que no hay que olvidar que las fuerzas de trabajo son seres humanos. Y entonces lo humano es mucho más de filigrana y es muy personal. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere ser líder? Hay gente que tiene posiciones en muchos lugares donde lo tuvo que aceptar porque se fue el jefe y eres el que más sabe y ahora tú eres el líder y te vas a aprobar y hay un incentivo económico a cambio de eso. Pero si en el fondo no quiero ser líder, no estoy hecho para liderear a nadie y ya tengo una posición de líder, ¿qué pasa con las empresas que tienen ese problema? Primero, ¿cómo detecto a alguien que sí puede ser jefe porque tiene un carácter de liderazgo, porque hay unos test para hacerlo? Pero si en sus emociones no tiene esta capacidad, porque hay de todo, ¿no? Hay gente que no, que es mucho más emocional. Yo le llamo que la parte emocional es Caperucita y la parte racional es el coronel, ¿no? Entonces, a veces les gana más la parte emocional que la parte racional. Y en un puesto de liderazgo no creo que funcione eso. Entonces, ¿qué hace un equipo de trabajo cuando ve que su jefe pues, no tiene pues, la talla para ser líder? Pero no porque sea malo, sino simplemente no tiene este estilo de manejar la racionalidad y que está impuesto porque pues, no había otro que había. ¿Qué hace ahí? O sea, ¿cómo haces tú si tuvieras un taller con gente de una empresa y detectas que, oye, sí eres el jefe, pero no eres el líder? Bueno, a veces, de manera natural, en el mismo equipo surge un líder. ¿Y si no? Y es al que voltean a ver, ¿no? Y es el que su opinión permea. Eso por un lado. Pero a veces eliges al líder por el que más sabe, no porque más emociones tiene. Pero eso ya está como muy, muy, muy demostrado que inclusive en cuanto más alto es el puesto, más importante son las capacidades emocionales, afectivas, que las intelectuales. O sea, entre más alta es la responsabilidad, es más valioso un líder que puede tener autorregulación, autoconciencia, este tipo de aspectos, empatía, capacidad social, que tienen que ver con lo emocional al coeficiente intelectual. Es más importante. Entonces creo que ya una empresa no debe de cometer ese error de poner a un líder que ya se ve que no tiene estas competencias, ¿no? Que puede tener mucho conocimiento técnico, pero que no tiene estas capacidades. Ahora, si ya pasó, pues hay que trabajar con esa persona, porque es cierto que hay gente que es
líder nata, Ujú. ¿no? O sea, que cuando se da cuenta ya, o sea, Claro, ni hizo el partido de sí, fútbol. sí, ya, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Ujú. Pasa y ahí acaba. Pero, y hay gente que no. Pero yo creo que se puede hacer un muy buen equipo líder, otra vez. Ujú. Y que a lo mejor una persona que no le gusta estar lidereando, sí puede tener otra cualidad o otra oportunidad que es dejar que otros brillen. Ujú. Porque el líder también sí le gusta el spotlight normalmente Ujú. o lo acaba jalando, ¿no? Y, y entonces pudiera ser, o sea, porque si de plano es una persona que no tiene esa ni inquietud, ni deseo, ni nada, pero ya está ahí, Ujú. a lo mejor puede acabar siendo un buen líder en el sentido de dejar a los otros brillar mucho más, Ujú. ¿no? Y entonces que los otros sean los que, o sea, los que saquen adelante a la Claro, orquesta, lo ¿no? único que tiene que saber es manejar a cada uno de ellos para darle productividad. Exactamente. Oye, tú hablabas de la palabra agudeza, Ujú. ¿no? ¿Por qué, o sea, la agudeza emocional, qué es la diferencia? O sea, ¿por qué? Me encanta el nombre, pero como que siento que es algo como muy profundo en ciertas emociones, pero ¿qué es la agudeza emocional? Sí, a mí me gusta el término de agudeza Afectiva, perdón. afectiva, justo porque el- la, se ha hecho un gran esfuerzo y aparte con maravillosos resultados de introducir este concepto de inteligencia emocional, inteligencia propioceptiva, es decir, hay diferentes tipos de inteligencia. Pero me parece que ya está muy arraigado la inteligencia a el coeficiente, ¿no? Ujú. Que ha sido difícil como desprenderla de eso. Ujú. Me parece que la que más ha jalado ha sido la inteligencia emocional. Pero a mí me parece, en lo personal, que se queda un poco corta porque la agudeza habla más o habla además de algo más corporal, más del cuerpo, de los sentidos, los, la visión y de la intuición. Entonces, la agudeza me parece que es un tema, es un concepto que va más profundo, justo a abordar estos aspectos de los que hemos estado hablando, del inconsciente, de la intuición, de ese primer impacto del afecto, ¿no? Por eso agudeza afectiva, como un trabajo justo más a profundidad, porque si le dices tienes que ser, cambiar, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, creo que ir a aspectos más profundos. Oye, esto de las empresas, pero entremos a las parejas. Gente que lleva, mira, tenemos la fortuna de que la gente que nos ve y nos escucha, pues es mayor de 45 años y están en un proceso de liderazgo de hijos, ¿no? O de crecimiento de hijos, o de segundas vueltas, ¿no? La mayoría. ¿Cómo maneja y cómo se debe manejar esta parte emocional en la pareja que siguen juntos o en la pareja que vas a encontrar? El manejo del líder, porque es muy ambiguo el tema, o sea, líder de quién, de tu pareja no puedes, líder de las situaciones, o sea, ¿qué busca la gente? O sea, una pareja busca también un líder o no quiere un líder o quiere ser ella el líder, porque normalmente en las parejas, por nuestra idiosincrasia latina, es como el hombre es el líder de la manada, ¿no? En este caso la familia. Pero este manejo de las emociones hoy en día, no hace 5 años, hoy, ¿cómo se maneja y qué tanto es responsable la falta de un correcto manejo de emociones en la cantidad de rompimientos que hay? O no encontrar la nueva pareja. Yo creo que, bueno, yo tengo una idea muy personal. Yo creo que en parte la gran cantidad de rompimientos tiene que ver también con que ahora vivimos mucho más. Entonces, pues antes ya era, ay ya, o sea, voy a vivir 5 años más ya para que me eche el numerito, ¿no? Y ahora Un ya tema de es longevidad de más bien. longevidad, por un lado. Ajá. Por otro lado, me parece que sí tiene que ver con la tolerancia a la frustración. O sea, la frustración, hubo un momento
en el ámbito como de la educación y de la escuela para padres, en donde dijeron, a ver, espérate, o sea, no podemos tratar a los niños de zapes y groserías y no tomarlos en cuenta. Y estuvo muy bien, pero creo que nos fuimos un poquito al otro extremo. Entonces, hubo una época en donde se les trataba con Sí, pinzas, de ¿no? Y no le cristal. podías decir que no. Era, me acuerdo que en las escuelas, en lugar de decir no corro, ponían camino despacio, ¿no? O sea, no le puedes decir que no a los niños. El no es súper importante. Cuando un bebito está creciendo y es esa etapa súper linda en donde él solito dice, no, 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 y va a tocar el adorno de la abuela, que ya le dijeron que no lo puede tocar, pero es esa autorregulación. Y ese oír no y ese freno hace que el cerebro desarrolle el centro del autocontrol. O sea, así de importante es decirle a un niño, no. O sea, te vas a cruzar la calle cuando está pasando el carro, no. Y pues lo jalas. Entonces, yo creo que los hemos tratado, o por una etapa se trató con tanto cuidado, que entonces no hay tolerancia a la frustración. Y entonces, pues sí, es mucho más difícil como tolerar al otro y tolerar las emociones desagradables, las emociones que nos duelen, pero me parece que en muchos aspectos, o sea, en prevención de adicciones, en muchos aspectos, una familia emocionalmente rica, o sea, no una familia en donde todo está bien. Pues no, o sea, los seres humanos, pues nos pasan. Está demostrado ahora que el sistema límbico está abierto, es decir, no es como el sistema digestivo o como el sistema o como el circulatorio, que está todo, no, o sea, estamos abiertos al otro. Entonces, pues siempre un conflicto con el otro, algo que pasa en mi trabajo me afecta, me duele, me lastima o me motiva. Entonces, estamos abiertos al otro. Entonces, no se trata de que sea una familia en donde todo está perfecto, pero sí en una familia en donde se puede hablar de lo que está pasando. Y y entonces logramos tener experiencias muy, muy enriquecedoras y que nos nutren mucho emocionalmente. Pero tenemos que aguantar ese dolor. O sea, muchas veces vemos a nuestra pareja sufrir o a nuestro hijo sufrir y nos angustia tanto que entonces nos enojamos o, bueno, pero ya todo va a estar bien. O sea, queremos que se borre en automático y no se borra. Y entonces lo único que hacemos es dejarlos vivir eso solos. A mí, muchas personas, amigas y así, cuando me dio cáncer y pensamos que me iba a morir, me decían, no les digas a tus hijas. Y yo les decía, pues son niñas, no pendejas. O sea, pues me van a ver pelona, me van a ver que estoy pesando 15 kilos menos. Y además, se van a dar cuenta, pues si no les digo, también se van a dar cuenta de que no pueden hablar del tema en la casa. Y entonces lo van a vivir, pero lo van a vivir solas. Y de los momentos más agudos de mi vida fue hablar con mis hijas de este tema. Con cada una hablé por su cuenta y cada una pudo expresar lo que cada una sentía, ¿no? Yo pude ver los ojitos de pavor en mi hija y pude decirle, estamos asustados, pero vamos a hacer todo para que yo salga adelante. Y ese es el trabajo. Acompañar emocionalmente a los hijos, no evitarles dolores, no podemos, no quitarles dificultades, ahí va la mamá corriendo a la escuela para que no le pongan el 5 porque no hizo la tarea. Que lo viva. Pues que lo viva y lo acompañas. Qué feo, ¿cómo te sientes de que pasó esto? Uy, sí, yo también me hubiera sentido así. Yo también estoy asustada, pero vamos a hacer esto. Entonces, si toleramos los dolores, las dificultades nuestras, de nuestros hijos, y me parece que ahí, no por poner un poco el peso en las mujeres, pero creo que sí las mujeres, porque se nos ha dado más chance y porque además la parte femenina así es, ¿no? Y muchas veces, pues la mujer tiene más parte, no siempre, pero muchas veces, pues sí, o sea, me parece que sí tenemos como ese liderazgo en las familias de introducir a la familia, de permitirle a la familia entrar en este mundo emocional, ¿no? Y, y eso, acompañarnos, porque es lo que podemos hacer. Pues amigos, han tenido ya bastantes tips para poder manejar las emociones, la importancia del buen uso y manejo de las emociones en tu entorno, ya sea en el trabajo, sea con la familia, el poder
entender que hay que expresar y si no, también hay que hacer tu lista de emociones. Yo creo que es un cambio de paradigmas en el sentido de si hoy el liderazgo es mucho más emocional que antes, debemos de partir de eso. Debemos de partir de que hay que volverse más emocional, de atreverse a entender las emociones de los hijos, de la pareja, de uno mismo, y con eso establecer ya y poner como una ruta diferente para que no se repitan todos los procesos, ¿cierto? Cierto. Nombrarlas. Y aparte quiero decirles que ella, aquí tiene su libro, ¿sí? Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada. De verdad, léanlo, véanlo, está en Amazon. Está en Mercado Libre Mercado o en Libre, mis redes, me pueden en escribir. redes. Es el libro donde ella describe todo este proceso del cáncer que vivió y que sobrevivió y que ya está aquí. Y con base en eso, y aparte siendo con la carrera que tiene, el manejo de las emociones, pero aquí está comprobado. O sea, que sí se puede, sabiendo manejar las emociones, liderar muchas cosas hasta ti mismo y hasta tu propia recuperación. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook, Laura Herding, con G. De todos modos se los vamos a poner aquí, es Laura Herding con G, en todas las redes. En Facebook sobre todo. En Facebook sobre todo. Y Laura, pues obviamente da conferencias con nosotros, tiene talleres para empresas, talleres para familia, está dándole la vuelta al entendimiento y a la forma, además ya la oyeron, es una voz de encanto que proyecta y es congruente con sus emociones. Creo que vale la pena que lean el libro, vale la pena que la conozcan, porque el manejo de las emociones hoy, para mí, creo que está muy claro, es un nuevo modelo de liderazgo. Y el liderazgo no solamente son las empresas, sino también es las familias, es en los amigos, es la tolerancia, el saber que a veces tienes que ser liderado, ¿no? Uh-huh. Porque así estás hecho para eso en ciertas ocasiones, aunque seas muy buen líder en otras cosas, y en otras ocasiones te toca ser líder, ¿no? Y entonces el manejo de las emociones es clave. Te regalo el mío. Ay, qué emoción. Sí, hacemos intercambio. Gracias, sí. Y al final siempre le pregunto a los invitados algo. Si tú llegas a tu casa ahora, abres un cajón y encuentras tu fotografía a los 15 años, ¿qué le dice la Laura de hoy a la Laura de 15 años que le espera en la vida? Ay, pues alegrías, una vida rica, también dolores, claro, por supuesto, unas hijas maravillosas, muchas aventuras que no se hubiera imaginado, y sobre todo mucho crecimiento emocional. O sea, yo la pasé realmente mal en la adolescencia por todo lo que estaba pasando en mi casa y hoy estoy bien. Y es muy fuerte. Bien. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias por compartir. Síganla en sus redes, sobre todo en Facebook. Hablen con ella, porque creo que les puede dar muchos tips, tanto en lo individual como en lo empresarial. Y bueno, un capítulo más. Está cabrón, pero ya vieron que sí se puede. Hay que manejar las emociones. Bye. Gracias.